Buenas tardes a todos, hermanos. Es un gozo como cada domingo poder participar con ustedes de nuestro culto al Señor y de verles cantando con tanto ánimo, de verdad, que la congregación opaque al grupo de alabanza es lo mejor. ¿Sí? Que ustedes puedan cantar de corazón al Señor y rendirse en la alabanza. Aquí nadie es cantante profesional. Bueno, después de algunos. Pero no hay cantantes profesionales aquí. Aquí hay corazones, ¿verdad?, dispuestos a alabar al Señor, a exaltarle, a engrandecerle. ¿Por qué? Hemos leído de diferentes versículos, ¿verdad?, que dicen, por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y lo que decía hace un ratito Ruth, ¿no? Esa es la mayor cosa que pudo haber pasado en nuestras vidas, la mayor muestra de amor hacia nuestras vidas, es precisamente ese sacrificio que Dios hizo en Jesús por nosotros. Y el versículo clave de la predicación del día de hoy es uno que usted conoce, y es Juan 3:16. Entonces, si tiene usted la certeza de que se lo sabe de memoria, levante su mano y diga, yo lo quiero decir. ¿José? Josefina, a ver, fue la mano más rápida. ¿Sí? Póngase de pie y nos dice, Juan 3:16 dice, amén, amén. Podríamos hacer series de predicaciones acerca de ese versículo, de ese solo versículo, porque encierra muchísimas cosas, principalmente el amor, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros. El Señor nos amó primero y nosotros por eso ahora le amamos, y eso se llama reciprocidad, ¿verdad? Es tener una reacción igual, similar a la que ejercen sobre nosotros. Entonces, eso se llama reciprocidad. ¿Por qué si estamos hablando acerca del dinero, bendición o maldición? Podría ser Juan 3:16 un versículo clave en esta enseñanza, ¿no? Precisamente porque estamos hablando acerca de algo que nos conflictúa, de algo que nos ata a veces, de algo que nos ocupa toda la vida y al final de nuestra vida, como acabamos diciendo, ¿y para qué? ¿Para qué me esforcé toda mi vida tratando de generar? Porque a veces es tratando. Ni siquiera generas todo el dinero o toda la riqueza que tú quisieras generar, no te alcanza la vida y al final dices, ¿cómo acabé? ¿No? ¿Cómo resumes tu vida al final? ¿Cómo la valoras? ¿Cuánta riqueza acumulaste? ¿Cuántas propiedades tuviste? ¿Cuánto les vas a heredar a tus generaciones siguientes? El Señor nos pone un ejemplo aquí. Nos pone un ejemplo tremendo. El ejemplo es dar. Dar. ¿Por qué dio? Por amor. Dice el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Tú puedes dar. Puedes dar sin amar a las personas. Puedes dar a alguien, puedes darle agua a alguien, puedes darle una moneda a alguien, ¿sí? Puedes darle una sorpresa a alguien, un regalo a alguien, pero no necesariamente amarlo. Pero si tú amas a alguien, amar sin dar no existe. Amar sin dar no existe. Tú no puedes decir que amas a alguien si no das. Y Dios nos pone ese ejemplo. Nos dice, porque de tal manera te amé que di a mi Hijo. Para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Pero qué es lo que nos ha dado Dios? La semana pasada hablábamos acerca del dinero. Ese objeto de cambio, ¿verdad?, que estuvimos analizando a través de las edades del tiempo. Y que al final llega a nuestras manos en forma de moneda, en forma de billete, en forma de lo que usted quiera. Finalmente es un objeto de intercambio y representa un valor definido que hace referencia a un objeto real de valor. Y decíamos, ¿verdad? Oro, plata, ¿sí?
petróleo hoy día, ¿no? Bits y bytes, ceros y unos, bitcoins, dinero virtual. Eso es el dinero. Pero el tipo de cambio que Dios utilizó para comprarnos fue la sangre de Cristo. Y eso es, hermanos, invaluable. Pero cuando hablamos de las riquezas físicas, todos quisiéramos ser ricos físicamente o materialmente. Pero al morir, ¿qué nos llevamos? Decíamos, no tenemos nada. No te llevas nada. Pero Dios habla a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Nos habla acerca de esas riquezas espirituales que nosotros podemos tener después de morir. Y hemos hablado al respecto, nos enfocamos tanto en este corto periodo de tiempo llamado vida en la tierra, que se nos olvida que para los creyentes, para los cristianos, para ti que estás seguro de que has recibido a Cristo como tu Salvador y que después de esta vida vas a estar en la presencia de Dios y algún día estaremos en esa ciudad nueva, Santa Sión, en una tierra nueva, con cielos nuevos, se nos olvida y nos emboletamos en el mismo rol del mundo, como cualquier otra persona, enfocándonos en generar riqueza, pertenencias, propiedades. Les voy a dar una serie de versículos, no los busquen, les voy a leer algunos, pero quiero que comparemos esas riquezas físicas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, con las riquezas espirituales que el Señor nos ofrece. Todo lo que Él nos ofrece a través de conocer su palabra, a través de entregar nuestra vida a Él y de ser sus hijos, ser sus discípulos y obedecer sus mandamientos. Dice en el Salmo 62:10, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No pongáis el corazón en ellas. Nuestro tiempo en la tierra es muy corto, hermanos, y nos empeñamos en vivir tratando de conseguir lo mejor del mundo, lo mejor de esta vida. Y no nos enfocamos en los tesoros eternos. No nos preparamos para la vida eterna. No nos preparamos para tener esos tesoros que al pasarlos por la banda, que dijimos, ¿verdad?, la semana pasada del Tribunal de Cristo, pues no van a resistir el fuego. No nos preocupamos por hacer ello. No buscamos las riquezas espirituales. Dice en el Salmo 49 del 5 al 8, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cómo se logra esta redención? A través de la sangre de Cristo. Y como dice aquí, no tendrá lo suficiente para pagar la redención de su hermano. Ni de su hijo, ni de su primo, ni de su vecino, ni de nadie, hermano. Si usted no puede salvar a nadie a través de predicar el evangelio a usted, pues menos con sus riquezas, menos con sus bienes. Usted no va a poder ofrecer un carro por la salvación de su hijo, porque es una decisión personal, ¿verdad? Es una decisión que cada uno debe tomar de manera individual. Entonces, por eso tuvo que venir Jesús, porque no éramos capaces nosotros mismos de pagar nuestro rescate. Lo más valioso que tenemos en esta vida, hermanos, es nuestra alma. ¿Sí? Tu alma, tu cuerpo es un recipiente en donde está tu alma, tu verdadero ser, lo que tú eres. Y que eso es lo que vino a salvar Cristo. Este cuerpo se va a echar a perder, se está echando a perder, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Se enferma, se cansa, se desgasta. Y sin embargo, ¿cuánto invertimos de nuestra vida tratando de cuidarlo, tratando de rescatarlo, tratando de salvarlo de lo que inevitablemente va a suceder un día? Va a morir, ese cuerpo va a morir. Entonces, en ese lapso de tiempo que tenemos en la tierra, ¿no deberíamos estarnos preocupando por poner macetas en nuestra casa celestial? Yo no sé cuál va a ser la diferencia entre mi mansión y su mansión, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que el Señor habla de recompensas, de coronas, de galardones, para todos aquellos
que llevaron precisamente esas obras que no se quemaron en el fuego. Lo más valioso es nuestra alma, hermanos. Podrás tener mucho dinero en el banco, pero al morir no te llevas nada. Tampoco tus propiedades, no te las vas a llevar. La mayor riqueza que puedes tener es la salvación. Es la mayor riqueza que alguien podría desear. Te lo puedo asegurar. Habrá un rico, habrá un millonario que está en la cama de un hospital diciendo, ¿y todo lo que hice para qué? Escuchamos de personas en la semana pasada, todos los días, hermanos, escuchamos de personas que teniéndolo todo, hablando materialmente, se suicidan. Sí, sobre todo sus coreanitos, esos que cantan ahí, todos afeminados, sí, esos que admiran a algunos de ustedes, jóvenes. A pesar de que tienen toda la fama, todo el dinero, se acaban suicidando. ¿Por qué? Porque sus vidas son vacías. Al final del tiempo se acaban dando cuenta de que todo lo que hicieron fue inútil, que no les dio la felicidad. Las riquezas no nos dan la felicidad. Dice en Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. De muerte espiritual, hermano. Es lo que nosotros estamos buscando. No queremos que seas eterno aquí en la tierra, ¿no? Porque eso querrá decir que si tú quieres ser eterno aquí en la tierra, pues amas demasiado lo que hay aquí en la tierra. Y cada día lo que hay en la tierra, la verdad es que nos gusta menos. Claro, si lo que aprecias son las cosas materiales, dices, no, cada día sale un mejor carro, cada día hay mejores casas, cada día hay mejores lugares turísticos para irme a vivir o para irme a pasear, ¿no? Pero todo eso es temporal. ¿Qué tanto estás invirtiendo? En las riquezas eternas. Todos estos pasajes que te leí hablan acerca de esas riquezas físicas, de esas riquezas materiales que el mundo ofrece. Pero ¿qué hay de las riquezas espirituales? Las riquezas espirituales en Cristo. Esas que no se compran con dinero. Para estas no necesitas dinero. Y es más complicado para nosotros a veces buscarlas y encontrarlas, ¿no? Dice en Efesios 1, en el 7 y en el 18, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A veces oramos pidiendo misericordia de parte del Señor. Estoy enfermo, estoy muy grave, y digo, Señor, ten misericordia de mí. Cuando Dios ya tuvo misericordia de mí, ¿qué es lo que le importaba a Dios? Salvar mi alma. Mi alma está salvada, amén. Y entonces yo, ten misericordia de mí. ¿Para qué? ¿Para seguir en esta tierra? ¿Buscando qué? No es que mis familiares, ¿ya son salvos tus familiares? No es que mi casa, mis guajolotes, mi perro, se van a quedar solitos, no hay quien les dé agua. A veces nos preocupan esas cosas que tus familiares que no son salvos. Dice el 18 de Efesios 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuánta riqueza? Me imagino una escena en un hospital, dos personas, una salva, una no salva, los dos se van a morir. Uno muere en paz y el otro muere pensando dónde van a quedar sus riquezas. ¿Quién se las va a quedar? No he hecho mi testamento, mis hijos se van a pelear. ¿Cuántas cosas suceden así, hermano? ¿Cuántos problemas no hemos tenido por herencias? ¿No? Herencias no testadas. Y a la hora que se van los papás que fallecen, los hijos se desconocen totalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué riquezas estás invirtiendo? ¿En qué riquezas estás invirtiendo? Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más riqueza? Leíamos en algún versículo de Proverbios en la semana pasada, no recuerdo cuál semana fue, ni me acuerdo bien del versículo, pero habla acerca de cómo la iglesia de Dios suple a los desamparados de una familia.
Si no tienes papá, aquí hay muchos papás. Si no tienes hermanos, aquí hay muchos hermanos. Si no tienes mamá, aquí hay varias hermanas que pueden ser tus mamás. La iglesia de Cristo viene a suplir esa necesidad en los desamparados. Esas son las riquezas espirituales, hermanos. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable. Ni te imaginas lo que hay en Cristo. Sí, aún esa enfermedad. Sí, aún esa situación complicada que estás viviendo. Aún esa situación es algo que el Señor te está mostrando, te está dando gracia en ese tiempo, te está dando gracia, te está dando riqueza en la parte espiritual. Pero no la vemos, pero no nos interesa, pero no creemos que realmente hay una vida después de esta vida y nos enfocamos en seguir haciendo riquezas en el mundo. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 6, 19 y 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque dice el Señor Jesús, ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y hemos hablado en predicaciones anteriores cómo era el entendimiento judío, ¿no? Ellos no hablaban de la mente, hablaban de que todo estaba en el corazón, los pensamientos, los sentimientos, todo el alma estaba concentrada en el corazón. Y entonces cuando dice el Señor Jesús que donde esté tu tesoro está ahí tu corazón, quiere decir que en eso estás pensando, que eso es lo que te acongoja, que eso es lo que te constriñe, que eso es lo que te mueve realmente todos los días. Y no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué deberíamos estar buscando hacer como creyentes, como cristianos salvos, como discípulos de Cristo? Lo hemos estudiado. Su voluntad moral, ¿verdad? Y su voluntad en el propósito que Dios tiene para con la humanidad. Su voluntad moral es que obedezcamos sus mandamientos, que guardemos la palabra y que vivamos como hijos de Dios. Y su voluntad general o global es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En eso tenemos que estar involucrados. Entonces, ¿no voy a trabajar? ¿No voy a la escuela? No. Sí vayan. No, me refiero a que no, eso no es. Lo que dice en la Gran Comisión, dice: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. No es un mandato, no es una orden. En el griego, la traducción más correcta sería: mientras van yendo. Mientras vas en el camino, mientras estudias, mientras trabajas, mientras vives, mientras formas tu familia, vas predicando el Evangelio. Mientras vas yendo, andando en el camino. Eso es, hermanos. Entonces, poniendo en la balanza estas riquezas físicas, riquezas materiales y las riquezas espirituales, ¿cuáles preferirías? ¿Riquezas espirituales? Ahora, la otra pregunta es: ¿realmente te estás enfocando en esas riquezas? Es fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo le inviertes? ¿Qué tanto te desgastas? ¿Cuáles son tus principales pensamientos antes de dormir o que no te dejan dormir y que te preocupan? ¿Son pensamientos de tu salud? ¿Pensamientos de tus cosas materiales que no se pueden realizar? ¿De tu trabajo que no tienes? ¿De ese algo que no has conseguido? ¿De ese alguien que no ha llegado a tu vida? ¿En eso te estás enfocando? Medita en esto, ya sea antes de que te duermas o antes de que empieces tus actividades en el día, recién que despertaste. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente antes de dormir? ¿Y cuál es el primer pensamiento que llega a tu mente luego de despertarte? ¿Qué pensamiento llega a tu vida? Alguien dice: gracias, Señor, por el día, y me voy a dormir, ¿no? Pero hay quien dice: y no tengo para esto, y no llegó esto, y no tengo lo otro, y ahora me dolió esto, y ahora me duele lo otro. ¿Cuál es nuestro último pensamiento del día?
Gracias, Señor, porque mañana no sé si voy a amanecer y allá nos vemos, ¿no? Gracias, familia, hijos, esposo, perro, ¿nos vemos, perro? No, no nos vemos. Ahí te ves, más bien. Entonces, ¿eso haces? Cuando sales de tu casa, das gracias por tu familia. Dice, Señor, te los entrego, ¿no? Una persona muy cercana a mí, ¿no? Me decía, es que me he sentido mal de salud. Y me estreso mucho. Porque pienso que voy a dejar a mi esposa y a mis hijos en la indefensión total. Y yo le decía a esta personita, ¿y no sería importante que se los entregaras a Dios de una vez? Pero pensamos en las riquezas antes que nuestra familia, porque pensamos que nuestra familia va a ser eterna. Y esto lo estudiamos cuando analizamos el evangelismo como una cultura. Pensamos que nuestras relaciones, que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros siempre van a estar allí. Siempre van a estar allí. Uno de estos días tendré valor de hablarle de Cristo a mi jefe. Uno de estos días le voy a hablar a mi papá y le voy a platicar de Cristo. Uno de estos días. ¿Y crees que ahí van a estar? ¿Te digo algo? No es así. Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Entonces, si vamos a preferir las riquezas espirituales, ¿dónde debería estar puesto nuestro corazón? En esas cosas de arriba. Es spoiler, en las cosas de arriba. Yo sé que eso te lleva a meditar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiere el pastor? ¿Que demos todas nuestras posesiones, nuestras riquezas a la iglesia? No, eso lo vamos a estudiar hoy. Pero lo que quiero que pienses en, ¿realmente el dinero, los bienes materiales, están siendo para ti una bendición o una maldición? De acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada en cuanto al dinero, Dios quería que fuera una bendición para nosotros. ¿Quiénes lo han convertido en una maldición? Para no variar, nosotros. Sí. Dios no quería que pagáramos con crédito, Dios quería que pagáramos en efectivo, pero nosotros dijimos, y a veces uno le quiere echar toda la culpa a Satanás, pero en este caso sí, hermanos. Hay situaciones que Satanás tiene urdiendo a nivel macro. O sea, Satanás no es el que te viene a jalar los pies en la noche, ni te habla y te dice, sé malo, haz esto, no. O sea, Satanás tiene muchos demonios que andan por ahí volando, influenciándote, a lo mejor si te dejas, ¿verdad? Pero Satanás está en otra cosa. Satanás está inventando Netflix, pornografía, tarjetas de crédito, crédito. Para que tú estés distraído. Cuando uno tiene una deuda, hermanos, que no puede pagar, ¿será eso tu último pensamiento antes de irte a la cama? ¿O cuando te levantas? Entonces, ¿bendición o maldición? ¿Pero cuál dinero? El dinero que inventó el diablo, no el que inventó Dios, ¿no? Entonces, siguiendo con esta línea, ¿verdad?, de pensamiento, dentro de la voluntad del Señor está que tú aprendas a dar, que tú aprendas a desprenderte de los bienes materiales y que los puedas usar para el engrandecimiento de su obra. Esa es la voluntad de Dios para con el dinero, que pueda ser usado para eso. ¿Recuerdan al Señor preguntando, oigan, tenemos para darles de comer a todos estos? No, pues nada más tenemos 2 pescados, 3 panes y unas cuantas monedas. Todo es del Señor. Todo se multiplicó. Pero el día que decimos, vamos a ayunar, hermanos, por esa petición, por esa situación que tienes en tu vida y que quieres que Dios te cumpla, vamos a orar, vamos a ayunar, ¿qué te parece? Sin aludir a nadie, ¿no? ¿Verdad? Porque muchos se acercaron a mí diciendo, no, es que se me olvidó, es que no pude. Hermanos, ¿por qué no estamos pensando en las cosas de arriba? ¿Por qué no creemos que Dios puede intervenir? ¿Por qué no creemos que Dios puede hacer la obra? No le creemos a Dios. En eso debería estar concentrado nuestro esfuerzo. ¿Y cómo vamos a creer a Dios? Leyendo su Biblia, entendiendo cómo es Dios, entendiendo todas esas obras grandes y maravillosas que la Biblia dice que ha hecho por nosotros, ¿no? Estas riquezas que en gloria el Señor nos quiere dar. Pero el día de hoy el tema es este. Amor es dar. Y Dios nos puso el ejemplo. Dios nos ha dado todas esas riquezas en gloria
todas esas riquezas espirituales, nos ha dado a su Hijo Jesús. ¿Cómo nosotros reaccionaremos a ello? ¿Cómo reaccionamos a ello? Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. ¿Qué le podemos dar a Dios? Dios demanda nuestra obediencia, principalmente. Hoy estudiábamos en la escuela dominical, terminamos nuestro taller de movimiento para ser discípulos, muy interesante. Es una manera en que nosotros vamos a estar discipulando y acercándonos a la comunidad para atraerles al Evangelio a las personas, ¿no? Pero a partir de la próxima semana vamos a tener otro taller, pero va a ser de dones espirituales. Te invito a que no te lo pierdas para que sepas cuál es tu lugar en la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu don? Los dones han sido dados para que nos ministremos los unos a los otros, que nos enseñemos, nos exhortemos, nos sirvamos, nos amemos. No dejes de venir. La semana que viene empezamos taller de dones espirituales. ¿Qué le podemos dar a Dios? Nuestra obediencia. Menciono esto porque precisamente en la mañana hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Leíamos un pasaje en Juan 14. Dice, que guardes mis mandamientos, que guardes mi palabra. Y entonces Jesús dice, y mi Padre, vendremos a ti. Y entonces el Espíritu Santo vendrá también a ti y te recordará todas las cosas, ¿verdad? Para que vivas de acuerdo a como Dios nos mandó. Dios quiere nuestra obediencia. Pero, ¿sabes? Otra de las cosas que podemos hacer para nosotros darle a Dios, ¿qué le podemos dar? Nuestra obediencia. Pero también el Señor Jesús nos enseña en un pasaje en Mateo, si quieres buscarlo, Mateo 10:42 y después vamos a leer Mateo 25. Pero dice en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Darle a tu prójimo. Darle a esos pequeñitos. Y quiero que leamos este pasaje para cerrar nuestra introducción del día de hoy. En Mateo 25. Mateo 25. Leamos a partir del 31. Sígame allí con su vista. Dice en la Escritura, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque es clara, porque es eficaz, porque es más cortante que una espada de dos filos que nos ayuda a entender, a descifrar, a discernir, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Y el día de hoy, Padre, queremos que tú abras nuestro entendimiento respecto al tema de dar. ¿Qué enseñas tú, Señor, en tu palabra acerca del dar? ¿A quiénes dar? ¿Cuándo dar? ¿Cuánto dar? ¿Cómo dar, Señor? Es un tema que a veces nos conflictúa, Padre.
pero sabemos que en tu sabiduría tú has dejado en tu escritura lo necesario para que nosotros entendamos y practiquemos lo que corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En días pasados preguntaba yo los mandamientos a alguien, ¿no? Y me decía, no, son dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente, el Señor Jesús resumió la ley y los profetas en esos dos mandamientos. Y cuando hablas de tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? ¿El de al lado? Pero tú no tienes nadie al lado. ¿Quién es tu prójimo? Es el de al lado, es el vecino, ¿no? Puede ser tu familiar o no, puede ser tu vecino, precisamente, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, ¿no? Pero cuando la Biblia habla acerca de dar, ¿no? Se refiere en este pasaje tan hermoso que encontramos, ¿no? Como el Señor dice, es que si tú lo haces a otros de estos pequeñitos, ¿a quién se refiere con esos pequeñitos? ¿A los niños? Habla de los pequeños espirituales. ¿Y quién sería un pequeño espiritual? O un creyente muy pequeño, o alguien que no conoce, ¿verdad? A un incrédulo. Entonces, no necesariamente, la Biblia también nos habla en las cartas del apóstol Pablo acerca de tener esta deferencia con los hermanos de la fe. O sea, primero los hermanos de la fe y después los demás. Pero aquí el Señor nos dice, así le regales un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Es otra de las formas en las que podemos dar a Dios, ¿no? Se lo estás haciendo a mí, ¿no? Y a veces pasa el Señor de la trompetita ahí en nuestra calle y decimos, ay, no, no le abras, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí de mi suegra, ¿verdad? Es que así fuera el que pasaba, si no tenía una moneda para darle, le daba un taco, ¿no? Algo de comida, pero algo se llevaba a esa persona. Entonces, ¿cómo eres en ese sentido, no? ¿Quién me dice cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ah, no, a ver. Levantando la mano. Mirna, vamos a dar la oportunidad a Mirna. A ver. Y cuanto a tales cosas, ley, exacto. Es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Me estacioné ahí, bondad. ¿Qué es la bondad, hermanos? La bondad habla de eso, de un corazón generoso, de dar. Ay, qué bueno eres, ¿no? Cuando te dicen eso, ¿por qué? Porque te dicen que eres bueno, ¿no? Muchas veces tiene que ver con tu corazón desprendido, con tu generosidad. Ahora, ¿con quién eres generoso? Muchas veces somos generosos nada más, exclusivamente con las personas que han tenido un cierto detalle para con nosotros también de generosidad. Y ahí sí somos bien recíprocos, ¿no? Es que mi compadre me invitó el año pasado al Día del Padre y estuvo bien padre ahí en su casa y no sé qué. Entonces ahora, vente, compadre, porque vamos a festejar aquí el Día del Padre porque la pasamos muy padre el otro Día del Padre. Entonces, todo es padre, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el primo, aquel que tienes ahí olvidado, que, ¿no? ¿Cuándo lo invitas, no? Ay, no, es que son bien paganotes. No son cristianotes, entonces son paganotes. Y no los invitas por paganos cuando son los que deberías invitar para darles testimonio, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega tu generosidad? ¿Dónde llega tu bondad? Si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, como leíamos, ¿no? Entonces el fruto del Espíritu Santo está allí, pero a veces lo mantenemos inerte, no actúa. Dice, oye, es que eres muy hosco, no me demuestras tu amor. No, no, es que ya sabes cómo soy yo. Y vienes a la iglesia, ay, sí, es que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y yo soy el Nicodemo moderno y nací de nuevo. Y no hay amor, ni paciencia, no hay nada en ti, ¿no? Entonces, hablando acerca de la bondad, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de dar? ¿Cómo debemos dar? ¿A quién debemos dar? Deberíamos ser un corazón generoso, ¿no? Si Dios nos ha dado tantas riquezas, que estábamos hablando en un inicio, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios? Como al compadre, ¿no? Ser recíprocos, tener una respuesta parecida, similar, lo más equivalente
al amor que Dios ha tenido para con nosotros. Pero tú estarías dispuesto a morir por Dios. No estamos lejos, hermanos, y ese día vamos a ver de veras de qué estamos hechos, ¿no? No está lejos el día en que van a entrar por esa puerta y nos van a decir, hey, a ver, ¿qué están leyendo? Es una Biblia. Pero es que dice en el nuevo artículo de la Constitución reformado por la legislación número 79.832 que está prohibido este culto que están teniendo ustedes ahí porque es discriminador, porque es machista, porque es anti-LGBT plus JK, Y, Z, H, no sé, ¿no? Hermanos, no está lejos el día, ¿eh? Y ese día van a llegar y van a decir, ¿quiénes están de acuerdo con esto? Que se queden. Y los que no, váyanse, porque los vamos a fusilar. Además, ahí está el paredón, mira, ya está. ¿Te vas a ir? Vas a decir, es que dejé los frijoles en la casa. O mi guajolote, mi perro, mi sobrino, mi hijo, mi papá, los que no conocen de Cristo, perdón, pastor, pero voy a ir a predicarles a los que no les he predicado. Así va a ser. O te vas a quedar y vas a decir, ya sé a dónde voy. Es más, estuve invirtiendo allá en el cielo, ¿no? Venga, Señor, a eso nos llamaste. No a ser populares, no a ser aceptados por el mundo. Y eso lo perdemos de vista. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, hermanos, y de acuerdo a tantas riquezas que el Señor nos ha dado, deberíamos tener corazones generosos. Y no nada más para los que nos aman, sino también para aquellos que ni conocemos. Entonces, otra tarea, ¿verdad? Además de que pienses, que medites en qué es el último pensamiento que tienes antes de dormir y el primer pensamiento que tienes después de despertar, piensa cómo está tu generosidad. Piensa cómo está tu generosidad. ¿Qué tan generoso eres? ¿Qué tan bondadoso eres? Digo, y si puedes repasar de una vez todo el fruto del Espíritu Santo, pues sería conveniente, ¿verdad? Porque es lo primero que debería florecer también en un hijo de Dios cuando nosotros somos incluidos en la familia de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de dar, no? Tenemos ahí unas palabras en la mente, el diezmo, la ofrenda, la limosna, la cuota pastoral, no, esa no existe, no se las he pedido, pero tenemos esos conceptos en la mente y decimos, bueno, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De a cómo? ¿No? ¿Con qué periodicidad? O sea, ¿aplica para mí? ¿No aplica para mí? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Entonces quiero que vayamos primero al Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ir libro por libro. No, no es cierto, ya sé que ya tienen calor y ya se quieren ir a festejar al Padre. Pero, ¿qué dice en el Antiguo Testamento acerca de dar? En el Antiguo Testamento nos habla del diezmo. Hay entre diezmo y diezmos, hay a lo mejor como 40 versículos que hablan acerca del tema. Y es algo que a nosotros luego nos incomoda, ¿no? Ay, ya salió el peine, y ni peine uso, ¿no? Pero, no, yo me hago así y ya, ¿no? Es lo bueno de mi pelo. Pero, no es crítica, ¿no? Pero, ¿qué es el diezmo? Otro comercial del curso de hermenéutica. Hay 3 grupos de personas en la Biblia que hemos mencionado, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel, los gentiles y el pueblo de Dios. Son los 3 grupos de personas a los cuales ha sido dirigida la Escritura. Y cuando tú lees un pasaje, tienes que entender a quién va dirigido. Porque ese es algo que le están diciendo al pueblo de Israel, es que tienes que traer una vaca de este color, con estos cuernos, que sea de un año, que no tenga defecto. Pastor, ¿y por qué no estamos criando vacas de esas rojas que dicen que los israelitas? Porque nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio. Ya la empezó a cantar acá mi amigo, ¿no? Pero entonces eso no es para nosotros, ¿no? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué aplica para nosotros? Yo sé que tienes, porque luego decimos, ay, no, es que van a pasar los hermanos por los diezmos y las ofrendas, ¿no? Ay, pero pues el diezmo es como algo antiguo, eso ya no aplica, ¿no? ¿O por qué ofrendas? Pues ofrendas como para qué, ¿no? Pues yo no veo el santo para echarle mi limosna, o sea, bueno, de esos no ocupamos aquí, pero ¿qué es el diezmo, no? El diezmo, como su raíz etimológica lo indica, ahí sí, ¿verdad? Ya me puse
Rimbombante. Es el 10%, o sea, es la décima parte de algo. Eso es el diezmo. Pero sabe, el diezmo se practicaba fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Lo practicaba el pueblo de Israel. Y ese diezmo no era en dinero, como todo lo que estudiamos la semana pasada, todo lo que tenía que ver con el dinero. No era en dinero, era en especie. Eran granos, eran frutos, eran animales, ¿sí? Pero yo quiero que lo lea en su Biblia. Yo quiero que lo lea en su Biblia y entonces llegamos, pastor, entonces ya no vamos a dar diezmos. No. Al final vamos a ver cómo aplica esto para la iglesia de Cristo, ¿no? Para el pueblo de Dios. Ve, por ejemplo, lo que dice en Hebreos 7:5, si quieres buscarlo, lo voy a leer de todos modos para irnos un poquito más rápido. Dice, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, número 1, el diezmo era para los levitas, los sacerdotes. Número 2, era un mandamiento para el resto del pueblo de Israel, traer los diezmos a los sacerdotes. En muchas iglesias, hermanos, se empeñan en exigir el diezmo en dinero, pero la Biblia en este aspecto dice que eran semillas, frutas. Era un tiempo donde todos eran agricultores, hermanos. Eran agricultores, o sea, no había billetes, no había cheques, no. Entonces, dice en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, nótese, de la tierra, así de la simiente de la tierra, o sea, las semillas, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El 10% de tus frutos, de la tierra, de tus ovejas, de tus vacas. En cuanto a la periodicidad, hermanos, algunos versículos nos enseñan que se daba cada año y en otros indica que había otra entrega cada 3 años. Era anual el diezmo. Y ya los veo así. Aparte de echarse aire limpiándose el sudor, espero que por el calor, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo era un mandamiento, era algo que acostumbraban y les recordaba que ellos debían temer a Dios, porque Dios era el que les proveía de todo esto. ¿Sí? Dice también en 2 de Crónicas 31, versículos 5 y 6, dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Levítico 27:32. Todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Más adelante, tiempo de Nehemías, regreso del cautiverio, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. ¿Los almacenes de quiénes? De los levitas, hermanos, de los levitas. Entonces, si hoy usted quiere dar el diezmo así, pues tendríamos que ir a Israel y preguntarle, oye, ¿tú eres levita, eres descendiente de Aarón? ¿Para dónde te pongo mi diezmo, no? Entonces, tendría que ser algo así. ¿Sí? Dice en Números 18:24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Si recuerdan cómo estuvo la repartición de la tierra, Leví no tenía tierra, porque ellos iban a encargar del sacerdocio, ellos iban a encargar precisamente de los ritos que hacían a Jehová, y entonces ellos pues no tenían tierra donde producir. Era un pueblo ganadero y agricultor, ¿sí? Pero también encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que a veces el diezmo no nada más era para los levitas, también se usaba darlo para los pobres y para las viudas. Dice en Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo,
darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea que también se compartió con las viudas, con los pobres y con los extranjeros. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diezmo que usted encuentre en la Biblia está dirigido al pueblo de Israel. Y ese diezmo estaba dirigido hacia los levitas. Incluso hay una regla ahí un poquito más complicada, está un poquito más compleja, la pueden revisar en Levítico capítulo 27, pero casi al final habla de que, ok, si tú no querías dar tus bienes, ¿no? Dices, no, es que mis vaquitas están bien bonitas, ya hasta les puse nombre y no quiero llevarlas allá con los levitas, ¿no? Entonces, pues quiero que sea en efectivo, ¿no? En la moneda circulante de su momento, lo que usted quiera, plata, lo que sea, ¿no? Tenían que evaluar lo que era su diezmo. Decían, ok, ¿cuánto es de 3 vacas? No, pues 50 monedas de plata, ok. Entonces, además de eso, tenían que dar una quinta parte más, si lo querían hacer así. Si querían redimir lo que iban a dar de diezmo, tenían que darlo, o sea, ya no era nada más el 10, iba a ser el 30%, porque un 10% más una quinta parte, que es el 20%, estarían dando el 30% de lo que iban a dar. Entonces, cuando no era diezmo, daban hasta el 30%. Y dice, es Levítico 27, versículos 13, el 30 y el 31. Dice, y si lo quisiere rescatar, o sea, su diezmo, lo que le toca dar de diezmo, añadirá sobre su valuación la quinta parte. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué tal? Entonces, cuando tú dices, no, pues no quiero dar mi diezmo, pues entonces tienes que dar el 30%. ¿No? O sea, porque el diezmo era en granos y demás, ¿no? Muchas veces usamos el pasaje de Malaquías 3:10 cuando decimos, en Malaquías, bueno, lo que habla Malaquías al pueblo de Israel le dice, ustedes han robado a Dios en sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? Porque ellos no habían estado siendo fieles con los diezmos. A veces leíamos ese pasaje para hacer alusión a los diezmos y las ofrendas. Yo les pedí a los directores de culto que ya no usaran ese pasaje. ¿Por qué? Porque está mal enfocado. O sea, realmente está dirigido al pueblo de Israel y trae una maldición y trae una bendición, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, no? Es más, antes de lo que nos corresponde a nosotros, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ¿qué dijo Jesús acerca de dar, no? Bueno, ya vimos, en el Antiguo Testamento, pueblo de Israel, el diezmo. El diezmo. Cuando no querías dar tus cositas de diezmo, entonces lo dabas en dinero, ¿ok? Pero lo que Jesús enseña acerca de dar en la Biblia, ¿sí? Nos enseña a dar de corazón. Nos enseña a dar de corazón. Lucas 6:36, el Señor Jesús dice, ¿cómo dar, no? Dice, dad y se os dará. O sea, ustedes den y se les va a dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y ya nos estamos queriendo trasladar a Gálatas, ¿no? Me dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sí, pero el Señor Jesús lo que nos enseña es que así como tú das, así recibes. Y está la regla de oro, ¿verdad? Que cuando tocas la puerta te abrirán y cuando das recibirás, ¿sí? Entonces, esa fue la enseñanza del Señor Jesús. Y tenemos una complicación ahí, ¿no? Porque de repente nosotros les decimos a los miembros de la iglesia, ¿no? A quienes ofrendan, a quienes diezman. Pues no que los diezmos, no, espérense. Entonces, a quienes diezmas, a quienes ofrendan, les decimos, por favor, pon tu nombre en el sobre, ¿no? No, como si la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que lo que hace tu izquierda, no lo haga, no lo vea tu derecha, y así, ¿no? Pero hacemos religiones de versículos, hermano. Y hacemos prácticas de versículos. ¿Por qué nosotros hacemos así? Bueno, ya se los he comentado anteriormente. Y bueno, si hoy hay alguna visita, para que lo sepan, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún patrocinador. Esta iglesia es una iglesia bautista. Y una iglesia bautista se autogobierna, se autosustenta y se autopropaga. Aquí nadie viene a decirnos, oye, y hace esto. No ven un letrero de Coca-Cola ni nada por el estilo, ¿sí? No tenemos patrocinadores, hermanos. Todo lo que usted ve aquí
se compra, se sostiene, se mantiene, primero por la gracia del Señor y porque a todos nos da de su gracia para que nosotros podamos aportar para que esto suceda. Aquí se paga agua, se paga luz, se paga predio, se paga equipos de sonido, etcétera, ¿no? Proyector, todo tiene un costo, ¿no? Entonces, si yo hablo con mi tesorero y le digo, oye, es que al mes necesitamos tanto por los gastos, ¿no? Ok, no, pues no vamos a llegar. No, es que no tenemos. Oye, queremos hacer esto. No, pues no sabemos si va a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo, en lo personal, hermanos, como el pastor de esta iglesia, yo no veo los sobres. Yo no sé lo que usted da, ¿no? Yo al final del día, yo solamente veo, entra, sale, ¿no? Entra, sale. ¿Por qué? Porque nuestro tesorero ya es el que lleva el control. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Un presupuesto, hermanos. Queremos saber que si vamos a hacer una torre, y nos va a costar, ¿cuánto nos va a costar? Si lo vamos a poder hacer o no. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer un presupuesto? Usted seguramente hace un presupuesto y dice, hace sus cuentas, no, este mes pues no voy a poder comprar leche porque si no, no pago el gas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos no cuánto gana usted, o sea, esa es la otra cosa, ¿no? A veces decimos, no, es que si tenemos que dar el diezmo y di 100 pesos, van a decir que gano 1000 pesos. Y entonces ya va a saber el hermano cuánto gana, ¿no? Créame que no es de nuestro interés, mucho menos del mío. Lo que nos interesa es saber con cuánto dinero contamos regularmente para saber qué gastos podemos asumir. Y si usted al final va a ver ese pizarrón tan hermoso que está allá atrás que habla acerca de misiones, nosotros queremos apoyar más misioneros, hermanos. Queremos que más gente en otras partes del mundo o de nuestro propio país puedan conocer a Jesús. Pero los misioneros, ¿qué creen, hermano? Comen. Luego hasta tienen esposa, tienen hijos. Y la Biblia dice que el que vive el que evangeliza, pues viva del evangelio, ¿no? Entonces, si queremos que estén enfocados en ello, pues deberíamos apoyarles, ¿verdad? Pero claro, todo va a depender de en qué estás enfocando tu corazón, en qué riquezas, las físicas o las espirituales. Entonces, buscando un poquito, ¿verdad? En su Biblia, cuando la Biblia acerca de dar limosna, ¿la limosna para quién es, hermanos? La palabra limosna la encontramos en la Biblia cuando habla precisamente acerca de la limosna. Cuando dice, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti y que no lo sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que no busques el reconocimiento de los hombres. ¿Para quién es la limosna? Incluso en Hechos habla de personajes que estaban afuera de la sinagoga pidiendo, y es la misma palabra, limosna. Pero cuando habla de ofrenda, ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta. Y nos trasladamos a la iglesia primitiva en el primer siglo, donde todos los hermanos vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles, así, ¿no? No me veas, ¿no? Que dejé mi sobre. Pues no, hermanos, ahí tienen a Ananías y Zafira. Tenían su propiedad de 100,000 pesos, la vendieron en 100,000 pesos y dijeron a Pedro, aquí están los 80, Pedro. El pastor se equivocó, eran 100, 80. Ah, es que por eso les fue como les fue, ¿no? Porque le mintieron a Pedro, ¿no? Le dijeron que la vendieron en 80 y la habían vendido en 100. Y les dijo, pues si era suya, o sea, si la vendían bien y si no la vendían bien, ¿por qué tienen que engañar al Espíritu? Quizás, ¿no? Murieron por mentirle al Señor. Entonces, por supuesto que los apóstoles sabían quién traía las ofrendas. Y en la iglesia se hacían colectas para los santos necesitados, para los pobres, para las viudas, ¿sí? Entonces, sí puede poner el nombre en el sobre, ¿sí? ¿Ok? No tiene que ver con limosnas, porque una limosna suena a algo que me sobra, algo muy, incluso hasta ofensivo para alguien, ¿no? Te doy una limosna, o sea, no. Dar una limosna me suena más a dar lo que te sobra y generalmente enfocado a ayudarle a los pobres, a los pedigüeños que te encuentras en la calle o afuera de aquí de la iglesia, ¿no? Entonces, Dios no nos pide limosnas, ¿no? Dios no nos pide limosna, no nos pide cosas que nos sobren. Ahora, la historia de la viuda que da sus 2 blancas, a ver,
Imagínense al Señor Jesús allá al lado del arca del tesoro, ¿no? Viendo lo que estaban depositando las personas. Si no, ¿cómo va a ver que la suegra dio 2 blancas? ¿No? Y no habla de que fueran limosnas. Habla del arca, del tesoro, del templo. ¿Para quién era? Para los levitas, ¿ok? Entonces, ¿nos vamos entendiendo? Así era la cuestión, hermanos. Así era la finanza, dirían en mi pueblo, ¿no? Entonces, también el Señor nos enseña, aparte de dar, en cuanto a ellos, también enseñaban, ¿verdad? Dar el diezmo, dar la ofrenda. También nos enseña el pago de los impuestos. Nos enseña a dar. Y no estoy con ningún partido. Tengo mis preferencias, pero nunca las comparto aquí, ¿no? Pero dice en Mateo 22, del 19 al 22. ¿Y se acuerda usted de este pasaje, no? 22, del 19 al 22. Cuando le hablan acerca del tributo, ¿no? Al Señor Jesús, y lo quieren tentar como para que hable en contra del César, ¿no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme las monedas del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ya había dinero en ese entonces, un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: pues dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron, y dejándole se fueron. Y hay otra historia, ¿no? ¿Se acuerdan nos fueron a pedir impuestos ahí a la playa donde estaban pescando? Y entonces dijeron: pues echa la red, salió un pescado, lo abrieron, había una moneda, ahí está mi impuesto. Paga impuestos, ¿no? Es parte de sujetarnos a las autoridades. Pagar impuestos. Todo esto nos enseña el Señor en cuanto a dar, ¿no? Desde el diezmo, la ofrenda, la limosna, los impuestos, ¿sí? Pero a ver, del Señor Jesús hacia atrás, ¿a quién estaba enfocado el ministerio de Jesús? Y de los profetas, ¿a quién? No. A los judíos. A los judíos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en casa de gentiles no se paren. ¿A quién estaba enfocado el Evangelio de Cristo? De Cristo, del Señor Jesús. A los judíos. ¿Sí? Sí, a los judíos. Y entonces, muere Jesús, ¿verdad? Porque lo matan los judíos. Y entonces, al principio del libro de Hechos, encontramos que les dice Pedro a todos: ustedes mataron a Cristo. Y ellos dicen: ay, dice que se constriñeron, ¿no? En su corazón dijeron: ¿qué haremos, varones? Pues dice: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados. ¿Quiénes? Varones judíos. ¿Sí? Y a partir de ahí, Hechos, hermanos, es un hermoso libro de transición donde el Evangelio cambia de estar enfocado al pueblo judío a los gentiles. Y las cartas que escribe el apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón, están dirigidas a la iglesia de Cristo. A los que no, donde ya no hay diferencia, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay tampoco de esos. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios y nosotros nos guiamos en nuestra práctica, en nuestra liturgia, ¿verdad? Por lo que el apóstol Pablo nos enseña. Por supuesto que mantenemos la ley vigente, por supuesto que mantenemos la enseñanza del Señor Jesús vigente, porque es nuestro Salvador, es nuestro Maestro. Pero en cuanto al manejo de la iglesia, el Señor Jesús ni siquiera tenía iglesia, o sea, Él no fundó una iglesia. La iglesia es un misterio que se le reveló al apóstol Pablo, y así lo dice él. Es un misterio que estaba escondido, y que entonces viene a estar dentro de la dispensación de la ley. Es un inserto que está ahí, que es la dispensación de la iglesia, que somos nosotros. ¿Qué encontramos entonces acerca de dar nosotros como creyentes? Ya estudiamos el diezmo, ya dijimos, no es limosna, ¿sí? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Ve por favor a 2 Corintios. Capítulo 9, versículo 6.
Pero esto digo, ¿se acuerdan de la medida? Con la que mides serás medido. Bueno, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Después dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el Señor Jesús desde el principio le enseñó, o sea, con la medida que das, con esa serás medido. Entonces, conforme tú das, recibes. Si tú no eres generoso, pues no vas a recibir generosidad. Y en este caso, lo que siembras, eso mismo vas a cosechar. Entonces, enseñanza para el pueblo de Dios. ¿A quién escribió Pablo en esta carta? A la iglesia de Corinto. ¿Era una iglesia judía? No. Era una iglesia de creyentes en Cristo. Era una iglesia fundada por ellos, por los apóstoles. Creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, convertidos. ¿Y de qué nos habla aquí? ¿Cuál era la cantidad que teníamos que ofrendar, que ofrecer? Lo que Dios pusiera en tu corazón. O sea, no es el 10. Si Dios pone en tu corazón dar el 50% de tu sueldo, amén, ¿no? O sea, no hay límite. No hay límite. No hay una cantidad que se establezca para la iglesia de Dios. Algo importante, no con tristeza ni por necesidad. Hay iglesias, hermanos, de verdad, se los digo, que 3 de 4 predicaciones al mes les hablan del dinero, ¿no? Porque ahí lo que importa es realmente el dinero, el negocio, ¿no? Es la primera vez que predicamos acerca del dinero, creo que en 4 años, una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saberlo. Entonces, es importante que usted sepa que no es importante la cantidad. También que no tiene que ser con tristeza ni por necesidad. Es que tanto nos sale el dinero que pues ahora tenemos que dar. Y es que ahora que falta no sé qué, tenemos que dar. Ya les dije, aquí nadie nos patrocina. Si usted viene y dice, faltan los mingitorios. Ya hay un hermano por ahí que ofrendó para los mingitorios del baño de los hombres. Pero tenemos ahí un déficit que tenemos que resolver, ¿no? Y no es nada más el mingitorio, ¿no? Es la instalación hidráulica, son cosas, mano de obra, ¿no? Cosas que tenemos que hacer. Queremos hacer un estacionamiento ahí enfrente. Y yo sé, tú llegas a la iglesia por el frente y dices, no, pues están en obra. Qué feo se ve ese montón de cascajo. Pues sí, hermanos, pero en algún momento lo tenemos que resolver. ¿Quién es? Nosotros, la iglesia, ¿sí? El cuerpo local de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, vamos allá, regrésese allá a 1 Corintios capítulo 16. Versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Ofrendas para los santos. ¿Cuáles santos? Para los santos en necesidad, hermanos. Para los hermanos de la fe que están en necesidad. O sea, también en el Nuevo Testamento se nos está enseñando que hay pobres, que hay necesitados que necesitan de tu ofrenda, de tu apoyo económico. Y una nueva, ¿no?, norma se nos agrega, que es apartar al principio de la semana, ¿no? Aparta. Pero nosotros negociamos constantemente con Dios. Recibí 10,000 pesos, Señor, pero de ahí, ¿qué crees? Que debo 2,000 del carro, debo 3,000 de renta, son 1,000 de gas, 100 de luz. Me quedaron 500 pesos, Señor. Ahí está mi diezmo. 50 pesotes de diezmo. ¿Eso es apartar? ¿Eso es darle el primer lugar a Dios? Oye, ¿por qué no estás diezmando? ¿Por qué no estás ofrendando? Es que no me alcanza. Ups. Creo que era como al revés, ¿no? Aparté mi diezmo, aparté mi ofrenda, la guardé en mi sobre, que me dijo el hermano Misael, cada domingo pide otro sobre, te lo llevas, traes preparada tu ofrenda. Es que si viera cuánto me quitan de impuestos, ¿no? No alcanza. Ni para ofrendar. Es que es al revés. Aparta tu ofrenda. Conforme hayas prosperado. En la semana, en el mes, en la quincena, bueno, leímos acerca del diezmo. ¿Será cada año o cada 3 años? En este caso,
No hay cantidad, ¿sí? No hay periodicidad. Es cuando el Señor te lo ponga en tu corazón. Pero lo que yo entiendo, hermanos, es que el diezmo era lo mínimo que podías dar. Era lo mínimo que podías dar. Y cuando tú te des cuenta de que ese 100% que el Señor te entrega, el Señor te lo está dando, cuando tú sepas que todos esos bienes materiales que tú tienes, el Señor te los dio, cuando tú sepas que incluso tu familia el Señor te la dio, ¿por qué no dar gracias por ese 90% que te puedes quedar? Es como cuando no salimos del luto, ¿no? Porque perdimos un familiar. Digo, no, es que te sumes en la depresión y lo extrañas y lloras y hay tristeza, amargura en tu corazón, hasta enojo contra Dios. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿No? En vez de agradecer por el tiempo que pude estar contigo en vida. Y decir, ¿cómo disfruté? Yo tampoco tengo papá, Josué, ¿no? Porque mi papá se murió, ¿no? Pero si no es Dios el que llena tus necesidades fundamentales, entonces nuestra presencia aquí es vana, hermanos. El decirnos creyentes, cristianos, discípulos, como te quieras llamar, ¿no? Que ya vimos grandes diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, gracias Dios por ese 90% de mi sueldo que me estás dando. Y si das más, qué bueno que das más, porque a veces dices, es que ya di mi ofrenda, ya di mi diezmo, y ahora están pidiendo para ventiladores, ¿no? O para más abanicos, ¿no? Y otra vez a pedir, ¿no? Y ahora que quién sabe quién tiene necesidad, hay que traer despensa. Hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El pastor se equivocó, no dijo bondad. Es que no la conocemos, hermanos. Tenemos que excluirla del fruto del Espíritu Santo. Vamos a mandar una propuesta, ¿no? A esa Cámara de Senadores Celestial y decirles, hemos decidido quitar la bondad del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu obediencia, Dios quiere tu entrega, Dios quiere que hagas tesoros en donde debes hacerlos, que es tesoros en el cielo, no en la tierra. No por fuerza ni por ganancia deshonesta, dice 1 Pedro 5:2. Pero ¿por qué deberíamos dar? Ya está bien, pastor, ya entendí. Hay que dar. ¿Por qué tenemos que dar? ¿No te bastaron todos los versículos que leímos acerca de las riquezas inescrutables de Cristo? Y ese versículo clave, ¿no? ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y recuerde esto, podemos dar sin amar. Pero si usted ama a Dios, si usted ama a alguna persona que usted dice, yo te amo, es imposible que usted pueda amar sin dar. Es imposible. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Y pon tu corazón delante de Dios. Quizás es un tema complicado para ti hablar de dinero, por tu necesidad, porque no tienes el hábito de dar, de ofrendar, de ayudar a los que no tienen. Pero ¿y si pensaras en todo lo que el Señor te ha dado a ti? ¿Y qué has hecho tú para merecerlo? ¿En qué posición te deja a ti? El diezmo. Yo creo que es lo mínimo que nosotros deberíamos dar. Pero es un principio. Es un principio y no hay límite de acuerdo a lo que hemos estudiado. Como el pueblo de Dios somos invitados a ofrendar, a dar de corazón, no con tristeza, no por obligación, apartar, no negociar con Dios. Dar cuando recibes cualquier tipo de ingreso. También de las utilidades, sí. De mi aguinaldo, Señor. Sí, también el Señor te lo está dando. Pero mi herencia es mía, Señor, esa me la dejó mi abuelita, mi papá. Sí, todo lo que el Señor te da. Sé generoso, porque el Señor te está dando un 100%. ¿Cuánto le vas a dar tú a Dios? ¿Cuánto le vas a regresar a Dios?
Aparta tu ofrenda antes de disponer para tus gastos, tus pagos. El Señor te va a bendecir. Lee tu Biblia, entiende los ejemplos que nos dejó para que aprendas de ello. No te endeudes. El crédito no es el dinero como el Señor lo concibió en un principio. Revisa tu corazón en cuanto a la bondad y la generosidad. Y ora conmigo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Cuántas gracias te damos porque entendemos, Señor, que tú has sido generoso con nosotros. Entendemos que tú nos pones el ejemplo al darnos después de amarnos, Señor. Porque tú nos amaste, diste a tu Hijo. Ayúdanos a entender tu ejemplo para nosotros también ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser desprendidos, a ser generosos con el que no tiene, con tu obra, Señor, con los misioneros, con los pastores, con los obreros, Señor, que dedican su vida a predicar tu evangelio. Ayúdanos a ser promotores de la fe, promotores de tu palabra, Señor, a soportar, a ayudar, Señor, a financiar tu obra, Padre. Porque a ti no te importó dar lo más valioso para ti, Señor, a tu Hijo. Ayúdanos a ser recíprocos, Señor, a responder de una manera equivalente a lo que tú has hecho por nosotros. Quebranta nuestros corazones, quita la dureza de nuestro corazón mezquino y avaro, Señor, que se ha enfocado tanto en las riquezas. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón porque la mayor parte de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra salud, la invertimos buscando ese bienestar material, Señor, que es efímero, que es pasajero, que es temporal, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que generar riquezas, pero donde tú las quieres, Señor. Esas riquezas que serán pasadas por fuego y que al final, Señor, darán un resultado en nuestras vidas. Tú nos galardonarás, Señor, porque estaremos haciendo tesoros en el cielo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por nuestra iglesia y gracias por todos los corazones desprendidos, Señor, en los que tú estás trabajando y que tú estás desarrollando ese sentimiento de benignidad, de bondad, de generosidad, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Queremos amarte, queremos obedecerte y guardar tu palabra también. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.